Bueno, buenos días a todos. Un verdadero gusto, un placer poder estar con ustedes aquí. Un agradecimiento especial a Juan Chediek, que me ha invitado, a Ricardo Griot, Federico Luf, Franco Gagliardo, la gente de Rosario. Lo que vamos a tratar de hacer en estos 15 minutos es hacer un recorrido rápido sobre aquellas cuestiones relativas a la infraestructura y relativas a la logística que definen como prioritarias el sector agropecuario, el sector granario y el sector agroindustrial. Tenemos poco tiempo, por lo tanto vamos a tratar de ir rápidamente y de ir de alguna forma mechando rápidamente distintos temas. Lo que ustedes tienen allí, en primer lugar, es un detalle de estos proyectos de infraestructura y de logística que el sector agropecuario y el sector agroindustrial define. Vamos a ir viendo paulatinamente todos ellos y arrancamos en primer lugar con el tema del mejoramiento de la red vial. Todo lo que tiene que ver con producción de granos, de ganados y de carne, por lo general siempre tiene como elemento central de déficit la cuestión de la red vial. Ahí tienen ustedes algunos datos de lo que es la red vial primaria en Argentina, 40.000 kilómetros, la red secundaria 200.000 kilómetros, un total de 500.000 kilómetros. Y acá detectamos las primeras problemáticas que tenemos. Sobre la red vial nacional, la falta de banquinas pavimentadas. Este es uno de los problemas centrales. Y ahí ya tenemos otro de los problemas concretamente, que es el problema para sacar la mercadería en la producción agropecuaria. En abril, cuando tuvimos el problema de 21 días de lluvias sobre el sector agropecuario que afectó fuertemente a Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el problema que tenían los camiones para sacar la producción era que tenían que salir con un tercio de su capacidad. Se encajaban en los caminos rurales, que tenemos la mayor parte de los caminos rurales de tierra, y este era un problema que elevó terriblemente los costos de transporte. Acá podemos tener algunos de los primeros problemas concretamente que tiene el sector agropecuario y el sector agroindustrial. Allí tienen ustedes alguna estadística respecto de las cargas camioneras. 37% de las cargas camioneras son granos. 43% de las cargas camioneras en Argentina es la suma de granos, carnes y toda la producción de economías regionales. En Argentina, el 41% de las exportaciones lo generan las producciones de granos, de harinas y de aceite. Pero si le sumamos todas las economías regionales, las 2/3 partes de las exportaciones las genera concretamente granos y economías regionales. De allí la importancia que tiene la red vial primaria, secundaria y terciaria para poder sacar esta producción. Bueno, ¿qué es lo que el gobierno está de alguna manera definiendo? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno nacional? ¿Qué es lo que ha asignado? Nosotros tenemos 1.100 kilómetros de autopistas en Argentina y 1.700 kilómetros de autovía. El gobierno quiere en 4 años construir lo mismo que tenemos hoy de autopistas y de autovías en autopistas, 2.800 kilómetros de autopista. ¿Y qué ha hecho concretamente? Ha definido una serie de obras que desde el punto de vista de la Bolsa de Comercio de Rosario, del sector agropecuario, del sector agroindustrial, hay un beneplácito respecto de lo que se ha priorizado. ¿Por qué? Porque si uno mira allá arriba el gráfico con los tránsitos medios diarios anuales calculados en el año 2012, va a haber una coincidencia respecto de las obras viales que el gobierno ha definido concretamente para ejecutar. O sea, aquellas obras que tienen mayores tránsitos medios diarios son precisamente las que ha priorizado el gobierno nacional. Bueno, un punto que desde Rosario siempre insistimos es la cuestión concretamente de los accesos a las terminales portuarias del Gran Rosario. ¿Por qué insistimos tanto con esto? Porque concretamente del Gran Rosario sale el 78% de las exportaciones de granos, harinas y aceites de la República Argentina. De 70 millones de toneladas de producción de granos que exporta Argentina, 56 millones de toneladas salen de las terminales portuarias del Gran Rosario. Si ustedes van al Gran Rosario, van a ver que desde Arroyo Seco hasta Timbúes, ustedes tienen 70 kilómetros de costa. En esos 70 kilómetros de costa hay un total de 29 terminales portuarias. 19 de ellas despachan granos, harinas y aceites. Y al lado
de 12 de ellas, están las fábricas oleaginosas más grandes del mundo. Hay 3 fábricas que tienen capacidad para moler soja y girasol por 20.000 toneladas día. No hay otro caso en el mundo de fábricas tan grandes como hay en el Gran Rosario. Y allí ustedes tienen a una de las fábricas más grandes, que es Renova en Timbúes, los accesos son de ripio. Increíblemente, la fábrica, una de las 3 fábricas más grandes, tiene precisamente accesos de ripio y de tierra. En consecuencia, Rosario es un nodo que no es porque nosotros vengamos de Rosario, es un nodo que lo están mostrando las estadísticas. El 57% de la producción de soja está apenas a 300 kilómetros de Rosario. El 46% de la producción de granos está precisamente ahí pegadita al Gran Rosario. De manera tal que el Gran Rosario es un embudo. Y cuando uno mira las estadísticas, la verdad que llaman poderosísimamente la atención. En un año entran al Gran Rosario 1.600.000 camiones con granos y ese 1.600.000 después se va. Esta no es la única carga que llega al Gran Rosario. Después hay que sumarle fertilizantes, aceite de soja, biodiesel, contenedores, etcétera, etcétera. Todos los accesos, concretamente al Gran Rosario, están comprometidos con colapsos que se dan precisamente. Ahí tienen ustedes, bueno, se ha solapado de alguna manera las transparencias. En los meses de cosecha, cuando entra el maíz y la soja, el Gran Rosario de alguna manera colapsa. No colapsó totalmente gracias al silo bolsa. En el año 2001, los productores guardaban 1,5 millones de toneladas de silo bolsa. Hoy guardan 40 millones de toneladas. Estas 40 millones de toneladas que guardan en el silo bolsa permiten desestacionalizar la entrada en el Gran Rosario. De lo contrario, hubiéramos tenido un colapso completo con los 110 o 120 millones de toneladas que produce Argentina. La Bolsa, con la ayuda de la Cámara Argentina de la Construcción de la Delegación Rosario y Santa Fe, ha definido toda una serie de obras viales y de obras ferroviarias que necesitan las terminales portuarias de Gran Rosario. Allí tienen ustedes algún detalle y estamos a disposición en algún momento para hacer referencia a ellos. La autovía de la Ruta Nacional A012, la segunda circunvalación de Rosario, es una obra clave, pero después hay 6 accesos viales a las terminales. Hay 20 terminales aceiteras allí, 20 fábricas aceiteras allí que necesitan concretamente estas obras. A ver, para tener una idea, el costo de estas obras viales y ferroviarias no supera los 400 millones de dólares. ¿Qué dijo el Banco Mundial? Que esto le trae al productor una pérdida de $8 la tonelada. Si entran 50 millones de toneladas de grano al Gran Rosario, estamos hablando de que en un año el ahorro de costos sería 400 millones de dólares. O sea, se paga la obra en un solo año de ahorro de costos. No lo decimos nosotros, lo dice el Banco Mundial. Bueno, el otro tema fundamental es lo que tiene que ver con el nodo Bahía Blanca. En el nodo Bahía Blanca salen 6 millones de toneladas de granos, harinas y aceite todos los años, de los cuales 3 millones son soja. Y ahí Bahía Blanca, ustedes tienen todo el detalle de puertos allí, que posteriormente tienen a disposición las transparencias para verlo. Bahía Blanca está necesitando concretamente una autovía de la Ruta Nacional 33 desde Pigüé hasta Bahía Blanca, la Ruta 3, la Ruta 22 y una serie de intervenciones adentro del ejido urbano, como una especie de circunvalación de Bahía Blanca para evitar todos los problemas de acceso a las terminales portuarias. También necesita un grupo de obras viales y asegurar el dragado también del canal principal. A ver, 3 millones de metros cúbicos de sedimento hay que sacar concretamente de Bahía Blanca. Esta es otra de las obras fundamentales para la logística granaria. Bueno, un tema que insistimos permanentemente es la cuestión del NOA y del NEA. Y hay que reconocer que el Gobierno Nacional ha puesto su mira concretamente en esta problemática. Estamos hablando de 10 millones de toneladas de poroto de soja y de maíz que produce el NOA y el NEA y que lógicamente debería bajar a las terminales portuarias más cercanas y a las fábricas del Gran Rosario. El Gran Rosario es el embudo donde la producción del norte argentino tiene que bajar. Pero ¿cuál es el problema centralmente? Allí tienen ustedes la producción. En total son casi 5 millones de soja y 5 millones de maíz. En el NOA se juega el gran futuro del crecimiento de la producción de granos de Argentina. Año 75,
4 millones de hectáreas sembradas. En el 2010-2011 ya habíamos llegado a 11 y los estudios que están dando vuelta por allí hablan de 15 millones de hectáreas que pueden ser sembradas en el NOA y NEA. El crecimiento de la producción agropecuaria y granaria de Argentina va a estar centrado en el NOA y en el NEA. De manera tal que se produce la siguiente situación. Lo lógico sería tener desarrollado lo que se llama la T del Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas es un ramal ferroviario que administra el Estado, que va desde Joaquín B. González hasta Resistencia, y sobre el medio está el Pichanal o Aviateray, y desde allí baja esa terminal al Gran Rosario. A ver, hoy cómo está llegando esto. Ahí tienen ustedes un detalle. El maíz solo está llegando por camión. Estamos hablando de costos de transporte de $70 la tonelada de soja para hacer 1.100 kilómetros desde Joaquín B. González hasta la terminal de Gran Rosario. ¿Cuánto sale llevar esa misma tonelada de soja a China, 22.000 kilómetros? $41. O sea, el costo es $70 para hacer 1.100 kilómetros en camión contra $70 para mandar después a través del flete marítimo a China. Y hoy por hoy toda la mercadería baja por camión. Y el camión tiene costos elevadísimos. Ahí tienen ustedes el detalle con cifras diversas. El año pasado, cuando el maíz valía 890 pesos, directamente no bajaba el Gran Rosario porque lo iban a buscar los feedlot, pagaban 400, 500 pesos en el lugar de destino y automáticamente esos feedlot lo bajaban con camiones propios. El flete era de 600 o 700 pesos cuando la mercadería estaba a 890 pesos. Pero a ver, si miramos la devaluación y pensamos si esa devaluación fue competitiva o no, vamos a ver que apenas los costos en dólares del flete camionero bajaron apenas un 11%, muy poco. A ver, y el tema central acá es que nosotros, si nos comparamos con Estados Unidos o con Brasil, con quienes competimos en la producción granaria, nuestros costos de flete camionero están un 130% más caro que en Estados Unidos y un 60% más caro que en Brasil. Ahora, hay una realidad también. No hay que demonizar al camión, no es el culpable el camión. Fíjense lo que es esta transparencia. Este es un análisis que encarga FADEAC al IAPUCO, un organismo especializado en el tema costos. Y fíjense que del costo del flete, el 40% son impuestos, el 24% son salarios, el 10% prácticamente son combustibles. ¿Cuánto le queda al camionero? Un 4%. Acá hay un problema de costos en dólares, producto de una inflación que se extendió a lo largo del tiempo, de un tipo de cambio que no acompañó y hoy hace de que el sector camionero tenga costos en dólares elevadísimos. ¿Qué pasa? Pequeños transportistas tienen que competir con grandes empresas de transporte, con muchas unidades, y ahora hay productores agropecuarios que se están comprando los camiones. Entonces, concretamente, acá hay un problema, hay que trabajar sobre este tema, hay que hacer un plan estratégico de racionalizar los costos, porque tampoco se puede demonizar al camión, que no es el culpable totalmente de que hoy por hoy tenga costos en dólares fuera de lo que son los niveles internacionales. Bueno. Ahí tienen ustedes la T del Belgrano Cargas. El gobierno nacional decidió invertir, en 4 años quiere tener hecha los 1.500 kilómetros de vías férreas para bajar la producción de granos a través de esa T del Belgrano Cargas. En realidad priorizó el gobierno la L que va desde Salta hasta la mitad, hasta Aviateray y desde ahí al Gran Rosario. Creemos que fue una buena decisión estratégica del gobierno. Y otra cuestión en la cual está trabajando el Belgrano Cargas es ponerle acopios a esa T, porque de nada sirve tener la T armada si no tenemos concretamente los acopios para poder cargar la mercadería sobre esta red ferroviaria. Bueno, hay otras obras más, red vial sobre el norte argentino, son casi 4.000 kilómetros que de alguna manera hay que intervenir. Y hay un punto acá interesante a ver que es el siguiente. En 1930, cuando se desarrolla el sistema ferroviario en Argentina, en el norte la idea de esa T del Belgrano Cargas era tratar de que toda la producción del norte pudiera llegar al puerto de Barranqueras o al puerto Vilela o al puerto de Formosa y de ahí bajar automáticamente
con barcazas por el río Paraná, por la hidrovía Paraguay-Paraná, y bajar esa mercadería a los puertos del Gran Rosario o a los puertos, al puerto que están ubicados en lo que llamamos el upriver, desde el Gran Rosario hacia abajo. ¿Cuál es el problema que ha habido? Hoy por hoy es muy baja, pero muy, muy baja, la cantidad de mercadería que llega al puerto de Resistencia, a Puerto Vilera, y de ahí se embarcan en barcazas. Cuando ustedes van al río Paraná van a ver esos trenes de barcazas enormes, son 6 barcacitas por 7, cada barcacita carga 1.500 toneladas de soja, son 40.000 kilómetros, de 40 a 60.000 toneladas de maíz y de soja, que baja con costos de transporte bajísimos. La idea concretamente es potenciar estos puertos, el de Formosa, el de Vilela, el de Barranqueras, para tratar de bajar esa mercadería al Gran Rosario y al resto de los puertos. Hoy están bajando apenas 200.000 toneladas de maíz y de soja y hay una producción total de 10 millones de toneladas que podrían potencialmente estar bajando a las terminales portuarias. Bueno, finalmente, para que no se nos extienda el tiempo, vamos a ver algunas otras cuestiones que tienen que ver también que son importantes para la logística. El río Paraná, la hidrovía Paraná-Paraguay, necesita desde el Gran Rosario mayor profundidad para que los buques puedan cargar más y poder bajar los costos de flete. La idea es que hoy tiene 34 pies de profundidad el Gran Rosario, los buques entran, tienen posibilidad de cargar 60, 70.000 toneladas, pero en realidad pueden cargar 46, 49.000 toneladas. Les falta profundidad. La idea es que si hay de 34 se llega a 38 pies, hay una serie de reducción de costos importantes. Al haber mayor profundidad, los buques pueden cargar más y por lo tanto se reducen los costos de flete. Nosotros hemos estimado, está a disposición de ustedes en la página web de la Bolsa, un estudio concretamente de la profundización. Son 75 millones de dólares todos los años que Argentina podría reducir sus costos de flete a partir de la mayor profundización. Y el otro tema importante a tener en cuenta es el siguiente. Nosotros tenemos una hermosa hidrovía que llega desde Corumbá, Brasil, hasta el Gran Buenos Aires, hasta el océano. Hay en juego 20 millones de toneladas de mineral de hierro de dos lugares centrales, el macizo de Urucum, concretamente en Brasil, y pegadito está el Cerro El Mutum, en Bolivia. Allí están los yacimientos de mineral de hierro y de manganeso más importantes a nivel mundial. Esa mercadería tiene que bajar a los puertos, concretamente de Gran Rosario, o a los puertos ubicados en Zárate, en Campana, y allí transbordar a los buques oceánicos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se lograría potenciar esto? Bueno, hay que asegurar los 10 pies de profundidad para que por barcaza llegue hasta el Gran Rosario o hasta los puertos de la River, ahí carguen a los buques ultraoceánicos y desde allí salga a todos los destinos que haya a nivel mundial. Trabajar la hidrovía, darle la profundidad, darle la seguridad a la navegación es un tema central para Argentina. Bueno, y finalmente el tema logístico de los costos portuarios. Argentina tiene costos portuarios elevados. Nosotros hemos hecho un estudio hace poquito analizamos lo siguiente: un buque Panamax que viene a buscar granos al Gran Rosario, de allí sale, en 4 días va a Bahía Blanca, completa la carga allí, tiene un flete para llegar a China, 65.000 toneladas de soja o de maíz. El flete es de casi 2.400.000 dólares de ese buque para llegar desde Argentina a China. Tiene casi 420.000 de costos portuarios. Los costos portuarios más altos tienen que ver con pilotaje, con practicaje, con el peaje de la hidrovía y otros costos adicionales. El gobierno ha tomado nota de esto y ha hecho un avance importante. En los últimos 15 días, logra una rebaja de la tarifa de los prácticos y de los pilotos de cerca de un 20%. Y logra también que los remolcadores bajen un 20% también su tarifa. El gobierno está abocado a la idea de tratar de bajar los costos portuarios y nosotros desde el sector empresario nos parece que realmente es una decisión acertada. Bueno, hay acá un pequeño documento también sobre un análisis que hace Juan Manuel Garzón, un economista muy destacado de la Fundación Mediterránea, donde analiza los costos logísticos de exportación. Y allí le suban los gastos aduaneros, los costos portuarios, la gestión de documentación,
y ve que, por ejemplo, en las exportaciones de garbanzo, el 25% del valor de las exportaciones se lo llevan los costos logísticos. El 20% de los limones se lo llevan los costos logísticos. El 18% de la manzana, bueno, acá en un ratito van a extender el análisis, concretamente se lo llevan los costos logísticos. Este es otra de las asignaturas pendientes que hoy por hoy tiene la logística en Argentina. Cómo bajar este fuerte peso, esta fuerte incidencia que tiene sobre los costos. Y finalmente, un detalle final para el tema ferroviario. El gobierno anterior sacó una ley donde establecía la posibilidad de llevar adelante lo que se llama el Open Access, el sistema de acceso abierto. Hoy por hoy hay 3 concesiones, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y el nuevo Central Argentino, que están en manos del sector privado. Una ley del gobierno anterior establecía la posibilidad de implementar el sistema del Open Access. ¿En qué consiste el Open Access? Que el gobierno nacional administra la red ferroviaria y dice, si vos tenés un operativo, querés bajar soja o maíz desde Salta, tenés desde tal día a tal día, traete tus vagones, cargá la mercadería y llévala. Bueno, hoy por hoy el gobierno analiza cómo implementar el sistema del Open Access. Y esta es una de las asignaturas también interesantes. Por un lado, los concesionarios quieren renovar las concesiones y por el otro lado hay muchos demandantes del sistema ferroviario, especialmente en el norte, donde aspiran a que haya una mayor posibilidad de aprovechar las cargas ferroviarias y aprovechar el sistema ferroviario. Este es un final abierto, el gobierno va a definir de alguna forma qué hacer y nos parece que también es uno de los proyectos estratégicos que Argentina debe tener en cuenta. Bueno, hicimos un recorridito rápido, la idea era ir armando, hay más proyectos, hay cuestiones, Puerto de Buenos Aires, dragado de acceso, mejoramiento de los accesos viales de Gran Rosario, de Buenos Aires, el ferrocarril trasandino central, hay proyectos de todo tipo. La idea era poder marcar aquellas cuestiones de logística y de infraestructura que el sector granario y el sector agroindustrial tiene hoy por hoy como prioridad. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Marcelo Loyarte, como plantearon en principio cuando nos presentaron. Represento a la Cámara de Productores y Exportadores de Manzanas y Peras. Quédense tranquilos, no vamos a llorar hoy. Vamos a tratar de comentar un poquito cuáles son las necesidades de infraestructura. Le queremos agradecer mucho a la Cámara que nos invitó a esta exposición y felicitarlos por el aniversario. Es una buena oportunidad para contar uno de los pilares en los cuales tenemos que trabajar mucho, que es mejorar nuestra competitividad a partir de la infraestructura. Nosotros venimos trabajando tanto con los gobiernos provinciales como con el gobierno nacional para mejorar la competitividad basados en el desafío que tenemos interno de producción, desafíos en infraestructura y la búsqueda de mercados y mejora de condiciones para incrementar los ingresos. Vamos a... ¿Dónde la tenemos? Aquí estamos. Primero, pequeños datos claves como para contar de qué se trata el sector. Después vamos a ver algunas necesidades, las más importantes en materia de infraestructura. Y finalmente, un pequeño dato de color que seguramente muchos van a compartir. Argentina en el mundo ha sido, hasta el año 2013, el principal exportador mundial de peras. Llegábamos a exportar 435.000 toneladas. Lamentablemente hoy estamos con un nivel bastante inferior. No obstante, seguimos manteniendo buena preeminencia en la exportación de peras. Es Argentina un jugador muy fuerte en exportación, no así en producción. En manzanas, nosotros fuimos el 6º exportador mundial de manzanas. La manzana es una fruta que se produce mucho en el mundo. Y llegamos a ser 6º, hoy debemos estar entre el 9º y 10º lugar. Es un sector, el nuestro es un complejo productor y exportador que se desarrolla a lo largo de 200 kilómetros, con un eje central, digamos, a lo largo del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Trabajan 70.000 personas, 66% del valor FOB es mano de obra intensiva, es valor agregado, perdón. Factura $1.000 millones por año, 600 millones de exportaciones, 400 en el mercado interno.
y exportamos a más de 60 países, lo cual es todo un desafío desde el punto de vista logístico porque estamos, imagínense ustedes que estamos en la Patagonia y exportamos, entre otros mercados, a la India, con más de 45 días de viaje de un contenedor. Realmente la infraestructura para nosotros es muy importante. Es un complejo que está muy integrado, la producción, el empaque y la logística resultan una cuestión clave porque es un producto perecedero que tiene que llegar en las mejores condiciones a cualquier parte del mundo. Ahí hay un gran desarrollo en el sector empresario que a partir de la concesión del puerto de San Antonio Este pudo armar una logística que va desde el convenios con empresas de transporte de camiones hasta con las compañías navieras, donde se le asegura al importador la cadena de frío absoluta y el monitoreo minuto a minuto de cómo está enfriado el contenedor y su mercadería que compró en origen. En materia de infraestructura, como decíamos, para nosotros la infraestructura es un tema clave desde el punto de vista de la competitividad sistémica. Yo voy a comentarles algunas de las necesidades puntuales que nosotros tenemos, en algunas se está trabajando y en otras seguramente va a formar parte de los desafíos que vienen por delante para los gobiernos nacional y provincial. En materia de rutas, nosotros tenemos gran parte de la exportación de ultramar, nosotros tenemos como principales mercados Rusia y la Unión Europea, obviamente esos mercados salimos por ultramar, ahí salimos... Casi toda la producción sale por el puerto de San Antonio Este. La ruta que va desde Neuquén hasta el puerto de San Antonio Este, la verdad que es una ruta que es muy riesgosa, está en muy mal estado. En este momento se está haciendo toda una mejora de la ruta 22 en el tramo que va desde Chipoleti hasta Villa Regina. Va a llevar bastante tiempo, pero en buena hora que se está haciendo. Evidentemente hay que seguir trabajando después desde Villa Regina hasta Chuelechuel y desde Chuelechuel hasta el puerto de San Antonio Este porque la congestión es muy grande. Piensen ustedes que toda la producción sale desde el valle hasta el puerto en el mismo momento en el que los turistas recorren esa zona, que van a las grutas, que van a Bariloche. Entonces es una ruta muy peligrosa, de una sola mano, y en general cuesta mucho mantenerla porque los camiones van con mucha carga y vuelven vacíos. El tercer puente que une la ciudad de Neuquén y Chipoleti es fundamental avanzar con esa obra. Hace 10 años que está hecho el puente, falta terminar las dos puntas, aparentemente se terminaría sobre finales del 2017. Ahí necesitamos que se agilicen esas obras porque se va a descomprimir mucho lo que es la salida desde la aduana de Neuquén hacia el puerto de San Antonio Este. Otra necesidad que tiene la región es, con el desarrollo de Vaca Muerta, obviamente el tránsito desde Neuquén y toda esa zona de lo que vendría a ser el norte de la provincia de Neuquén es muy fluido y hoy todo lo que es la zona de la ruta 151 que va desde Cinco Saltos, Chipoleti, hacia la zona productora del norte de Neuquén, del norte del valle, digamos, lo que es Añelo, El Chañar, zonas que están aproximadamente a 80, 100 kilómetros de Neuquén capital, es realmente un tránsito insufrible. Conviven hoy los camiones que trabajan en el sector del petróleo, conviven las máquinas, conviven los camiones que están con la producción frutícola y hoy es, nuevamente, riesgoso y requiere ahí una fuerte inversión para mejorar la infraestructura vial. En materia de energía eléctrica, en materia de energía eléctrica, piensen ustedes que el valle tiene una gran localización rural, porque si bien es cierto que hay algunas explotaciones que están en algunas ciudades, la gran mayoría de las plantas de empaque están en el sector rural. Es muy fácil quedarse sin provisión de energía eléctrica, ahí hay que hacer un fuerte desarrollo para asegurar la continuidad de la provisión. Hemos tenido problemas en los momentos en los cuales hubo que priorizar cortes. Es difícil para el sector tener que asumir un corte con las cámaras frigoríficas con fruta. Ahí hay que asegurar, primero, que no se corte el servicio de energía eléctrica. Con el tema del arbolado es muy común que tengamos problemas y se corte.
Es bastante deficiente la provisión, incluso a nivel domiciliario en el sector rural, así que ahí en materia de desarrollo de energía eléctrica o provisión de energía eléctrica hay mucho para hacer, particularmente en el tema de la distribución. El tema gas. Hemos tenido muchos problemas de provisión de gas en lo que fue el año 2015, un poco menos este año 2016, en la planta donde yo estoy trabajando. El año pasado, durante 4 meses del año, tuvimos que producir con una capacidad del 40%, porque tuvimos que apagar las máquinas por la falta de provisión de gas. Este año la reducción fue menor, no obstante, tuvimos restricciones con el gas. Es bastante ilógico pensar que en una zona donde es productora de gas tengamos restricciones y eso evidentemente hay que resolverlo. La industria del jugo de fruta lo sufrió mucho. Esos cortes de gas implican tener que seguir pagando salarios, tener que asumir los costos fijos, pero no poder poner a producir las plantas en la capacidad máxima. En materia de transporte, bueno, ya se dijo mucho de la necesidad de mejorar todo lo que significa el transporte. En el caso nuestro, las distancias son largas tanto para sacar la producción como para recibir insumos. Ahí evidentemente tenemos que trabajar mucho en el desarrollo del transporte ferroviario. Podríamos hacer exportaciones y salidas de fruta desde el valle a partir del tren y con contenedores refrigerados, que de hecho algunas operaciones se hacen, pero es absolutamente necesario evolucionar y desarrollar más el transporte por ferrocarril. Como se decía recién, el transporte por camiones es caro, pero no es culpa de las empresas de camiones o las empresas de transporte. Es un tema de cómo está configurada la tarifa y cuál es la incidencia de los costos, particularmente los costos tributarios. En materia de comunicaciones, otra gran falencia que tiene la región. En telefonía móvil no solo tenemos problemas en el sector rural, que es prácticamente imposible comunicarse con telefonía móvil en el sector rural, sino que también en las ciudades nos encontramos con problemas por las señales de la falta de buena señal de telefonía móvil. En el sector rural es fundamental poder tener esa señal porque la telefonía fija tampoco funciona bien. Si bien gran parte del sector rural tiene telefonía fija, lamentablemente el servicio de mantenimiento es muy malo, a pesar de que se paga con la factura de telefonía, se paga un servicio de mantenimiento de la red. En general, con cualquier viento, con cualquier circunstancia extraña, se corta el teléfono y pasan 15, 20 días hasta que uno puede volver a tener el teléfono fijo. Estar incomunicado en el sector rural implica muchas cuestiones, además de operativas, hasta cuestiones de inseguridad. En materia de Internet, también tenemos un serio problema. Hay muy pocos proveedores de servicio de Internet en el sector rural y es muy importante porque cada vez más se hacen los trámites con SENASA y con aduana vía Internet. Entonces las plantas de empaque que están en el sector rural necesitan tener un buen servicio de Internet con buena velocidad, con buena banda ancha, para poder sacar la mercadería en el tiempo y forma. Lamentablemente eso todavía no se da, muy pocas empresas que están proveyendo el servicio de Internet y hoy por hoy la calidad es mala. En materia de viviendas, nosotros necesitamos mucho avanzar en la provisión de viviendas. ¿Por qué necesitamos esto? Tenemos es una moneda de dos caras. Por un lado, las viviendas son importantes para el flujo de gente que nosotros traemos a trabajar al valle. Decíamos que 70.000 personas trabajan a pleno en época de temporada. Más de 20.000 personas vienen de las provincias del norte, ya sea Santiago del Estero, Tucumán, muy pocos de Salta, y no hay una infraestructura desarrollada para poder alojar a la gente como corresponde y en general tenemos muchas dificultades. Pero también tenemos dificultades para brindarles mayor arraigo a la gente que vive en la zona y que podría tener acceso a una vivienda en el sector rural. Estamos en diálogo con el sindicato UATRE para ver si existe la posibilidad de en determinados lugares poder
desarrollar algo así como barrios rurales donde la gente viva cerca del lugar donde trabaja. Hoy tenemos un problema que le pasa a la mayoría de los productores de fruta del mundo, y es que no hay gente para trabajar en las explotaciones frutícolas. Esta sería una manera de retener y atraer gente a poder trabajar en el sector. Pero también, como dijo Fernando al principio, cuando hablamos de infraestructura también estamos hablando de lo que nosotros le llamamos desarrollo rural. Mucha gente, muchas familias que vivían en el sector rural, en el valle, en las chacras, se fueron de vivir de las chacras. Estamos hablando de propietarios de las chacras. Muchos de nosotros nos criamos en las chacras, fuimos a una escuela rural, tuvimos televisión, en algunas zonas hay gas natural, los servicios de comunicación son malos y la inseguridad es mala. Entonces la gente optó por irse de las explotaciones frutícolas a vivir a las ciudades. Nosotros necesitamos volver a recuperar, que la gente vuelva a vivir a la explotación rural, y para eso tenemos que asegurarles condiciones de infraestructura y de seguridad. En los lugares donde hay, que no son pocos, los servicios de gas natural, que es un tema clave, o telefonía fija y en algún caso hasta televisión satelital, hemos visto que la gente tiende a quedarse porque el ámbito es fantástico para vivir, pero necesitamos proveerlos de infraestructura e, insisto, necesitamos proveerlos también de seguridad. Mucha gente se fue. Muchas casas se podrían construir en determinadas zonas que son públicas, en áreas públicas. Hay, como les decía, algunas conversaciones con el sindicato para ver si podemos lograr que la gente viva ahí cerca y que en lugar de hacer los barrios en las ciudades podamos hacer algunos pequeños barrios en las zonas productivas. El caso particular de la zona que convive con el desarrollo petrolero, ahí como mostraba recién, en la zona del norte de Neuquén, lo que es Río Negro y Neuquén, Cinco Saltos, El Chañar, Añelo. El problema más grande que tenemos es que, como hay mucha demanda de viviendas por parte de trabajadores y de empresas del sector del gas y el petróleo, los costos de alquiler para que un obrero rural pueda instalarse en esa zona son desorbitantes. Hay una anécdota de una empresa conocida que me manifiesta este hecho. Su encargado de la chacra le dice si por favor no le podía acondicionar alguna habitación en la chacra, porque en el pueblo donde él vive, que es en El Chañar, cerca de la zona petrolera, él tiene una casita de plan y le ofrecieron alquilársela por 25.000 pesos. Entonces él saca la cuenta y dice, yo si alquilo mi casita por 25.000 pesos, me podría venir a vivir acá a la chacra, ustedes me hacen una habitación y yo con el sueldo más los 25.000 pesos soy Gardel. Bueno, eso le pasa a cualquier empresa que quiere llevar trabajadores, particularmente en la época de cosecha. Los costos de alquileres son inviables para una actividad como esta. Entonces, el desarrollo de viviendas es un tema que, si bien hoy por hoy no está en agenda, lo venimos trabajando bastante con el sindicato y creemos que podemos avanzar mucho en eso. Para nosotros, la infraestructura, si nosotros tuviéramos buenas rutas, podríamos mejorar no solo la seguridad del tránsito de las personas, podríamos bajar los costos. Si tuviéramos mejor provisión de energía, particularmente mejor distribución y tener una provisión constante, nos permitiría asegurar la calidad, ninguna planta de empaque se para, ni ningún frigorífico se para, pero también nos permitiría bajar costos. En muchos casos hubo empresas que tuvieron que invertir en sus propios generadores porque no tenían asegurada la provisión, particularmente en las épocas de verano. En materia de transporte, como decíamos, si nosotros lográramos desarrollar el transporte ferroviario, si lográramos mejorar el tema del aprovechamiento de los medios multimodales, evidentemente también bajaríamos los costos. Si tuviéramos mejores comunicaciones, podríamos muchos trámites y muchos costos bajarlos.
hasta comercialmente. Hoy no es lo mismo, por ejemplo, nosotros vemos productores que tienen acceso a Internet, que se comunican con sus pares de Italia y donde vía WhatsApp van compartiendo fotos y experiencias de cómo desarrollan sus cultivos. En las zonas donde no hay Internet, parece una estupidez, pero la diferencia es importante. Y esa experiencia vivida casi en tiempo real es extraordinaria. Bueno, ahí nosotros podríamos mejorar la comunicación, podríamos abrir un poco más el panorama de lo que está pasando en el resto del mundo con respecto a la producción y podríamos también, en muchos casos, agilizar trámites y bajar costos. En viviendas, como decíamos, nos podríamos asegurar tener el personal que nos haría falta para desarrollar la producción y obviamente tendríamos mayor eficiencia, por ejemplo, en el tema de los costos que tenemos hoy de los accidentes in itinere cuando el personal va desde la ciudad hacia la explotación frutícola. Todo eso, evidentemente, va a redundar en mejorar un pilar de nuestra competitividad a partir de la infraestructura. Por lo tanto, para nosotros es clave poder avanzar en esta agenda con los gobiernos provincial y nacional. Tenemos muy buen diálogo, estamos trabajando en muchos temas. Este tema de la infraestructura es un tema que todavía nos queda para trabajarlo un poquito más fino. Los casos que les planteaba de las rutas son solo algunos de los casos de lo que nosotros necesitamos, pero si avanzáramos en todo esto, tendríamos un buen capítulo de la competitividad sistémica avanzado. Y quería compartir con ustedes otro aspecto que hace también a la competitividad, no porque estemos hablando de infraestructura, sino porque creo que es un tema que hay que instalarlo. A partir de que el gobierno nos invitó e invitó a todo el sector exportador a revisar los reintegros a las exportaciones, como Cámara hicimos un estudio, contratamos especialistas, hicimos un estudio sobre el costo fiscal, es decir, qué impuestos paga el sector y que representan un costo porque no tienen una contraprestación. Bueno, ahí surgieron, obviamente, los impuestos indirectos que se devuelven con los reintegros, como las tasas municipales, ingresos brutos, patentes, digamos, todo lo que es tributario municipal, provincial y nacional. Pero también miramos qué otros costos teníamos que no podíamos recuperar. Uno de esos costos es el IVA técnico. El sector compra insumos con el 21% y factura la mercadería con el 10,5%. Se va acumulando, particularmente cuando se hacen inversiones, montos muy grandes de IVA técnico. Del valor FOB de exportación, el 3,5% es IVA técnico que no se recupera. Pero después aparece otro dato, porque en manzanas y peras, el hemisferio sur provee al hemisferio norte cuando el hemisferio norte ya no tiene más su fruta. Entonces nosotros, los países del hemisferio sur, competimos para abastecer esa demanda. Entonces medimos lo que ya sabíamos que teníamos algunas diferencias, pero quisimos medirlo más en detalle. ¿Cuál es el impacto de las contribuciones patronales, las contribuciones a la seguridad social, digamos, la carga tributaria que tiene el sector empleador sobre los salarios que paga? Argentina tiene un 32%, en el caso nuestro, en el sector frutícola, entre los distintos tributos, más el RENATRE, más PAMI, todos los ítems que conforman las contribuciones patronales, estamos en el 32,75 o 31,25, depende si estamos en el eslabón de la producción o si estamos en el eslabón del empaque. Pero resulta que cuando empezamos a mirar qué pasa con los competidores nuestros, ahí tenemos Brasil con 19% en el eslabón de la producción y un 36% en el empaque y la logística. Brasil no es un competidor para nosotros en abastecimiento de fruta en el hemisferio norte. Probablemente empiece este año, a partir de los años que viene, a abastecer algo en el mercado de la India, pero es un país que también produce y consume localmente. Obviamente sus costos son materia de análisis también para nosotros. En el caso de Uruguay, Uruguay tiene un 1% en el eslabón de la producción de contribuciones patronales
y un 24% en el caso de empaque y logística. Nueva Zelanda tiene 0, tanto en producción como en empaque. Australia tiene un 5,6% tanto en producción y empaque. Y acá tenemos a Chile, que Chile es, seguramente ustedes habrán leído en los diarios últimamente, un competidor muy fuerte nuestro, particularmente en manzanas. Seguramente habrán leído la noticia de que Argentina era hasta el 2014 el exportador que representaba en el total de las importaciones de Brasil, Brasil para nosotros un mercado clave. Argentina tenía 31% de las importaciones y Chile el 20%. Al día de la fecha estamos con 70% Chile, 20% Argentina. Prácticamente estamos perdiendo el mercado de Brasil. Fíjense ustedes que este es un tema que para nosotros es clave en cuanto a las mejoras en la competitividad. Por supuesto que acá estamos hablando de sistemas previsionales, es decir, son reformas que no son menores, pero sí creemos que hay que instalarlo para poder empezar a trabajarlo con el Estado Nacional, porque indudablemente a nosotros nos deja fuera. Chile y Sudáfrica son los competidores más fuertes que nosotros tenemos para proveer al hemisferio norte. Sudáfrica tiene el 2%. Cuando nosotros vamos a exportar, podemos llegar a exportar una caja en función del mercado y de la variedad y de la calidad, quizás en 14, 15 dólares. 2 a 3 dólares son la diferencia que tenemos con nuestros principales competidores, que son Chile y Sudáfrica. Entonces lo que nos pasa es que por más que nosotros hagamos muy bien las cosas, la competitividad sistémica también requiere que revisemos estas cuestiones, que insistimos, no le estamos pidiendo al gobierno para nada una reforma inmediata, pero sí es un tema que lo tenemos que revisar porque indudablemente impacta. Esto ya se lo hemos presentado al gobierno nacional, se lo hemos presentado también a los gobiernos provinciales, y creemos que esta es una agenda que tenemos que desarrollar. Bueno, les agradezco particularmente a la Cámara la invitación. La idea era contarles un poco cuáles son las necesidades de infraestructura para mejorar nuestra competitividad y aprovechar la oportunidad para comentarles este aspecto tributario que nos parece que debería estar en agenda en el corto plazo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? Gracias a la Cámara de Construcción por la invitación, es un lujo y un honor estar acá. Voy a ser un poco más breve porque creo que tenemos un poquito menos de tiempo y les voy a contar algunas cosas interesantes y divertidas que estoy viendo en lo que es el debate del futuro del transporte y la logística. Les cuento una cosita anecdotaria de recién. Estábamos esperando para pasar y me puse a ver las notas que me gustaría hacer para este fin de semana y tenía como una lista de 30 ideas para desarrollar y nunca me pasó de tener tantas ideas en el pipeline de artículos para el fin de semana, y esto tiene que ver con la tasa acelerada de aparición de novedades, de avances científicos, tecnológicos y lo rica que está la agenda de la innovación y de la creatividad y la disrupción. Realmente a veces uno está abrumado por la cantidad de cosas que estamos viendo en materia, por ejemplo, de inteligencia artificial, que es algo de lo cual yo estoy escribiendo mucho en los últimos meses. Está habiendo una revolución en este año, en 2016, están apareciendo cuestiones revolucionarias que no habían pasado ni siquiera hace 6 meses. En el mes de marzo seguramente algunos de ustedes habrán visto esta noticia. Por primera vez en la historia, un algoritmo le pudo ganar a un ser humano en el juego del Go. No sé si alguno de ustedes alguna vez jugó al Go. Es un juego oriental tremendamente complejo, varios órdenes de magnitud más complejo que el ajedrez. Hay tantos movimientos posibles como partículas hay en el universo. Y lo interesante es que esto se pensaba que iba a ocurrir en el año 2020 y en marzo de este año el AlphaGo, que es una empresa prima de Google, pudo derrotar al campeón mundial de Go, campeón europeo en realidad, se llama Lee Sedol, mejor jugador del mundo del Go. Esto está considerado un hecho revolucionario, icónico, en una avenida de la inteligencia artificial que es el Deep Learning. Y otra cuestión muy interesante que pasó este año con la inteligencia artificial es que se está
abaratando tremendamente. Este muñeco que ven acá es un dinosaurio que fabrica una empresa que se llama Cognitoys, que lo que hace es tener Watson por detrás, el sistema de inteligencia artificial de IBM, y conversa con los chicos, y lo pueden ver en YouTube, los diálogos que tiene, a veces son más ricos que los diálogos que tenemos nosotros con nuestros hijos, o sea, aprenden qué cosas les gustan, en qué tono les tienen que hablar a los chicos, y tienen conversaciones increíbles. El dato relevante es que este juguete salía más de $1000 hace un año, y ahora sale ya $199, o sea, sale menos que una caja de Lego. Y este es el dato, digamos, me parece muy relevante. Hay un físico, amigo mío, llamado Andrei Vashnov, con el cual estamos haciendo un libro que él habla de las islas de valor, ¿no? Como muchas cuestiones que tienen que ver con tecnologías exponenciales son islas que están por debajo del mar y a medida que baja la marea se empiezan a ver grandes islas de valor. La inteligencia artificial y su abaratamiento, digamos, es esta baja de la marea que empieza a hacer evidentes algunas islas de valor. ¿Por qué arranqué hablando de inteligencia artificial? Porque me parece que es una tecnología exponencial que está teniendo muchas novedades este año y es lo que está detrás de todo el debate de los vehículos automanejados, que es hoy por hoy un aspecto central de la discusión sobre el futuro del transporte, y es lo que hace que, por ejemplo, Elon Musk, que es hoy por hoy el principal emprendedor del mundo, ¿no? El principal empresario en muchos aspectos, el dueño de Tesla, el dueño de SolarCity, el dueño de SpaceX, haya vaticinado hace unos meses que dentro de 10 años va a estar prohibido manejar para los seres humanos, ¿no? Y no lo dijo en chiste, o sea, yo vi el reportaje en el cual lo dijo y lo está diciendo en serio. Él lo que dice es que va a ser tan grande la diferencia de accidentes entre vehículos automanejados por inteligencia artificial y vehículos manejados por humanos que la propia sociedad le va a exigir a los gobiernos que prohíba el manejo por parte de seres humanos. Y él dice que en 10 años ya va a estar prohibido. Elon Musk es el impulsor del Hyperloop, que es un sistema de transporte que hoy se lo conoce como el quinto sistema del transporte, después del tren, el auto, ¿no? Y los aviones y los barcos, que es básicamente una cápsula que va por adentro de un tubo a más de 1000 kilómetros por hora, tiene la velocidad de un avión. El más avanzado de los proyectos es el que está establecido entre Los Ángeles y San Francisco, pero ya hay varios países del mundo que se subieron a este proyecto. Serbia es uno de ellos, hay muchos países, inclusive países no muy desarrollados que ya están avanzados para concretar este sistema que se llama Hyperloop. Les voy a contar 2 o 3 cosas divertidas que estuve viendo en la última semana en materia de transporte. Este es un proyecto de Amazon para hacer su distribución de delivery en Nueva York. Es construir un rascacielos en el cual es una especie de panal de drones, en el cual los drones, digamos, van a hacer toda la distribución de paquetes en Nueva York. Ya están aprobados, digamos, a nivel legal la construcción en ese lugar que ven ahí, en el 423 de Park Avenue. Están viendo, yo hablé con la gente de Amazon hace poco, todavía no tienen, digamos, los permisos para volar en el cielo, o sea, es un tema legal complicado el tema del espacio aéreo, pero para que vean un proyecto súper futurista que se está pensando, seguramente algunos de ustedes también vieron este proyecto que ya está operativo en China. En vez de hacer un subte, se hace un sistema que va por arriba de los autos, se llama TEV, es un autobús de tránsito elevado. Y un último dato de color, en lo que es la agenda de los vehículos automanejados, hay una empresa canadiense que dice que, bueno, si vamos a hacer vehículos automanejados directamente, ¿por qué no hacemos departamentos automanejados? Y están proponiendo hacer unas habitaciones que van por rieles y uno a la mañana se levanta en su habitación y no necesita ir a buscar el auto a la cochera, sino que la misma habitación se traslada hacia el edificio de oficinas y uno sale de la habitación directamente al edificio donde va a trabajar. Parecen cosas muy locas, pero estamos viendo una agenda tan acelerada que muchos de estos cambios están más cercanos de los que pensamos. Estamos viviendo lo que el historiador británico Eric Hobsbawm llamaba años interesantes. Él se refería al siglo XX y me parece que son mucho más interesantes los que estamos viendo ahora. Y hay una metáfora para conceptualizar todo este debate que a mí me gusta mucho mencionar, que me la dijo una vez Carlos Pérez, que es un publicista muy, muy conocido, y hace 1 año y medio más o menos le hice un reportaje y él me dijo, mira, yo tengo la sensación de que en materia de disrupción, en materia de innovación, estamos viviendo en el tiempo que tardan los rayos del sol en llegar a la Tierra, ¿no? Los rayos del sol tardan 8 minutos 19 segundos en llegar a la Tierra. Y si de golpe el sol explota o deja de emitir luz o deja de emitir energía,
en teoría podríamos estar todos en la Tierra durante 8 minutos 19 segundos trabajando, viviendo como si nada hubiera pasado, con esa inercia. Recién en ese lapso de tiempo nos vamos a dar cuenta de que un cambio muy grande tuvo lugar, ¿no? Y él me lo decía como publicista, que él la mayor cantidad del tiempo se dedica a hacer comerciales de 30 segundos, y él sabe que la tanda publicitaria de televisión dentro de 2, 3, 4 años probablemente desaparezca, pues la tele va a ser todo tipo de streaming como Netflix, entonces los comerciales de 30 segundos ya no van a tener sentido. Yo tomé esa consideración de Carlos como periodista. Yo escribía para Clarín, ahora escribo en La Nación. Son medios cuya tirada está cayendo, como toda la tirada gráfica de cualquier diario del mundo. Entonces yo no sé cuántos años más voy a estar escribiendo para un medio que exista, ¿no? Y lo escribí esta metáfora en el diario y me empezó a escribir gente del tema del sector de finanzas, del sector de construcción, de transporte, etcétera, que todos se sienten identificados con estar viviendo en este lapso, ¿no? O sea, estamos en un momento en el cual sabemos que hay un cambio muy profundo, equivalente a la desaparición del sol, pero todos seguimos con la inercia del modelo anterior. Y lo que uno como economista ve es que los sectores que están acelerando más rápido, que están más cerca de un momento Spotify o de un momento de disrupción o un momento de cambio muy profundo en las reglas de juego, son en general sectores que tienen lo que los economistas llamamos fallas de mercado, ¿no? Problemas de información asimétrica, problemas de coordinación, porque hay mucho incentivo ahí a entrar con una disrupción que sea efectiva, ¿no? Típicamente salud en Estados Unidos es el 17% del PBI, entonces cualquier innovación exitosa en tecnología o en procesos tiene un premium de miles de millones de dólares, ¿no? O sea, hay mucho incentivo en emprendedores a entrar ahí. Y sin duda transporte es una de las áreas en las cuales estamos viendo una tasa más acelerada de cambio, ¿no? Acá vemos estos 8 minutos 19 segundos graficados. Cada sector puede estar más o menos cerca del momento de disrupción. ¿Se acuerdan del auto fantástico? ¿Veían la serie El auto fantástico? ¿Se acuerdan que se llamaba KIT, que era el vehículo que se manejaba por inteligencia artificial? El año pasado, Fernando Vega Olmos, que es un publicista, tuvo una conversación con Sergey Brin, que es uno de los dueños y fundadores de Google, y me la contó hace poco en una nota, que Brin le decía que él era fanático de la serie El Auto Fantástico en los 80, era chico adolescente, y se preguntaba desde hace varios años si ya tenemos la tecnología para tener un auto como el Auto Fantástico, bueno, ¿por qué no existía? ¿Por qué no se fabricaba? Y él decía, el dueño de Google, que estaba esperando a que Ford, a que Volkswagen, a que Toyota, Chevrolet, alguno de ellos, hiciera el vehículo con inteligencia artificial. Y veía que pasaban los años y no lo hacían. Entonces Google se largó, digamos, a hacer un vehículo automanejado. Y hoy por hoy se discute si dentro de pocos años los 5 grandes de la industria automotriz van a ser Ford, GM, Toyota como ahora, o van a ser Google, Amazon, Tesla, ¿no? Esta es una discusión en curso con muchos defensores de cada hipótesis, ¿no? La realidad es que la economía asociada a los vehículos automanejados es inmensa, y en Estados Unidos ya hay estudios estadísticos que muestran que está variando el precio de las propiedades suburbanas a partir de la expectativa de que se masifique el tema de los vehículos automanejados, porque va a ser, uno va a poder estar a 2 horas de su lugar de trabajo, pero va a ir esas 2 horas trabajando, mirando una película, mirando una serie, con lo cual el valor de las propiedades suburbanas empieza a aumentar. Ya hay una detección de aumento de ese valor. Recuerden que Obama, en el discurso al Congreso de este año, ya anticipó que el gobierno de Estados Unidos está apoyando como política de Estado el tema de los vehículos automanejados. Con lo cual ya vemos inclusive impactos en el mercado real estate, ¿no? En el mercado de la construcción. La última proyección de Google de la semana pasada es un poco más crítica, le pone un poco más de paños fríos. Ya están diciendo que va a haber cierta masificación de vehículos automanejados recién en 10 años, y la realidad es que hoy hay algunos dilemas que tienen que ver con la tecnología, pero también con temas éticos y sociales que les voy a contar ahora para ya empezar a cerrar un poco la disertación. Hay un dilema ético que parece por ahora insalvable. Por ejemplo, si existiera un sistema de inteligencia artificial sistémico, digamos, para regular todo el transporte de vehículos automanejados, uno debería estar dispuesto a comprar un auto que nos mate a nosotros mismos, ¿no? Porque hay un resultado probable que dice que esto podría llegar a pasar. Supónganse ustedes que están en un vehículo que se maneja solo en la ruta, hay 3 carriles, ustedes están atrás de un camión y por un tema de azar de ese camión se desata
un barril, algún objeto pesado, y ese barril les va a impactar a ustedes en el auto. Al costado de ustedes hay una van con una familia. Al otro costado hay un motociclista muy joven. El sistema de inteligencia artificial ahí lo que va a evaluar es qué vida hay que sacrificar, ¿no? Porque es algo que una decisión que va a ser tomada en una milésima de segundo. Y es muy probable que la vida sea la de uno mismo, ¿no? Entonces uno debería estar dispuesto a comprar un auto que lo mate a uno mismo. Este es un dilema ético que hoy se está discutiendo y para el cual por ahora no hay solución. Por ahora estamos en la edad de piedra de la inteligencia artificial. Hace 2 semanas el primer vehículo de Tesla automanejado chocó y falleció la persona que viajaba a bordo. A principios de año un algoritmo de Microsoft, también manejado con inteligencia artificial, se volvió nazi de golpe, por ahí vieron la noticia, pero empezó a chatear y empezó a defender a Hitler. Fue un escándalo de relaciones públicas para Microsoft. Y la semana pasada, un sistema de inteligencia artificial que se propuso para un concurso de belleza se volvió racista también. Empezó a elegir competidoras que eran todas de tez blanca en vez de ser de otro tipo de raza. Entonces, todavía, digamos, hay algunas cuestiones que no están resueltas en el campo de la inteligencia artificial. ¿Vieron la película Volver al Futuro 2? ¿Se acuerdan de la película? ¿Se acuerdan de cuándo volvía Marty McFly al futuro? ¿Cuándo era? En octubre del año pasado. ¿No? En octubre del año pasado eran justamente 30 años después de la primera Volver al Futuro. Yo estaba justo dando una charla y a la tarde llegaba Marty McFly al futuro. Y si ustedes recuerdan la película, Marty McFly llegaba en octubre del año pasado a un futuro lleno de autos voladores, con hoverboards, ¿no? Como vemos acá, que es una patineta, digamos, con una presencia de la tecnología mucho más protagónica de la que vemos en realidad. Con esto lo que les quiero decir es que en general, cuando nos imaginamos el futuro, tendemos a imaginar un sobreprotagonismo de la tecnología, sobretecnologizarlo, y somos muy malos para predecir cambios sociales, cambios humanos, cambios vinculares, ¿no? En Volver al Futuro 2 no hay gente del mismo sexo caminando por la calle de la mano, digamos, como podemos ver hoy con el matrimonio igualitario. No sé si vieron, ¿se acuerdan la película 2001, Odisea del Espacio? Se hizo en el año 69, era un futuro interplanetario y sin embargo, en la película de Kubrick, las mujeres, las únicas mujeres que había en la película eran asistentes, azafatas, secretarias, o sea, Kubrick no previó la revolución de género de la década del 70. O sea, los temas vinculares y humanos son mucho más difíciles de pronosticar, con lo cual acá también hay un pero importante a lo que es el desarrollo de los vehículos automanajados, porque a pesar de que la tecnología está disponible, eso no es un factor necesario y suficiente para que este tema se masifique. O sea, hay otras cuestiones que tienen que ver con distintas cuestiones vinculares y humanas que hacen que el resultado sea más impredecible. O sea, el hecho de que esté la tecnología disponible no quiere decir que esto vaya a pasar. La semana pasada salió en el suplemento de Autos de la Nación una nota muy divertida contando cómo yo no sabía que los fabricantes de autos tienen en cuenta el frente de los autos como si fuera una cara, como si fuera un rostro, y en base a eso logran ser atractivos para determinados tipos de público, ¿no? Los faros son los ojos, hay caras tristes, hay caras alegres, hay caras más inteligentes, pero digamos, hay una relación muy humana con el vehículo, ¿no? Y a la gente le gusta manejar, entonces no está tan claro, digamos, que la presencia de tecnología sea definitoria. Y hay después cuestiones que van más allá de la tecnología, de la disponibilidad de tecnología, que hacen a que tenga que haber cambios en materia de transporte y logística, más allá, digamos, de la existencia de tecnología. Por día se suman 200.000 personas a las ciudades en todo el mundo, digamos, estamos en un mundo con crecientes problemas de tránsito, con crecientes problemas para llegar al trabajo. Hace poco salió un estudio de Alemania que decía que el principal explicador de infelicidad en la población alemana es la distancia que tiene la gente entre su casa y el trabajo. O sea, hay un factor de infelicidad muy grande y acá me parece que vamos a ver muchos avances en los próximos años en lo que es trabajo en casa, medicina y salud y educación de proximidad, ¿no? Vamos a ir hacia un mundo en el cual vamos a tener tal vez que trasladarnos menos porque va a ser más eficiente este tema sistémico. Podría hablar horas de este tema que me apasiona y me encanta. La realidad es que este es un debate que ya excede al mundo de la economía, al mundo de las empresas. Yo cada vez estoy escribiendo más
de temas de innovación e disrupción en el suplemento Ideas del domingo, en cultura, en espectáculos, no solamente en economía, porque es un debate súper amplio. Hace poco hice una nota contando algunos paralelismos que hay entre el debate de la innovación y la religión, ¿no? En la innovación también hay creyentes, hay sumos sacerdotes, hay gurúes, hay mecas, hay escépticos. Hay hasta una promesa de vida eterna en la nueva agenda de Silicon Valley, ¿no? Se está hablando de vidas de cientos de años y eso era algo que generalmente era una promesa de la religión. Hay un señor que se llama José Luis Cordeiro, que es profesor de Singularity, que vino hace 2 meses a la Argentina y él es el experto en extensión de vida de Singularity y yo lo entrevisté y él dice, por ejemplo, que la persona que va a vivir 800 años ya nació. ¿Vieron a Yoda? Es como si Yoda ya hubiera nacido. Yoda nació a los 850 años y cuando lo entrevisté, obviamente le pregunté, bueno, ¿cuándo llega la singularidad en materia de extensión de vida? Porque yo tengo 43 años, no es lo mismo que llegue en el 2030, 2040, 2060, 2070. Hay una frase de Woody Allen que a mí me gusta mucho que él dice, yo me perdí la revolución sexual por 2 meses, yo no me quiero perder la inmortalidad por un par de meses, ¿no? Así que les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias.